Buenos días, tenemos un montón hoy este, para esta hora, que no son las 7, ya son las 7. ¿Bien, alguna pregunta? Bueno, retomemos entonces lo que dejamos la clase pasada. Recordemos que una de las acepciones del título Crítica de la razón pura era examen crítico, esto es, buscando deslindar aquellos elementos puros, esto es, trascendentales, entendiendo por trascendental lo que es condición de posibilidades. Y decíamos que esa búsqueda no es ociosa, sino que tiene un fundamento en la, más que presunción, ¿no? En la certeza de que para que pueda explicarse el conocimiento en general y en particular de la física de Newton, es necesario contar con elementos no empíricos. Esto es, con instancias cognoscitivas no empíricas. Y dado que nuestro conocimiento se escinde en dos fuentes que Kant dice, desconocemos su origen, de por qué son dos, sabemos que tenemos la sensibilidad y el entendimiento. La primera tarea consistió en determinar críticamente, esto es, deslindando aquello que no tuviese el carácter de lo trascendental de la sensibilidad. La sensibilidad está constituida por un tipo de representaciones que son las intuiciones. Las intuiciones son aquellas representaciones, pensemos en representaciones intuitivas como aquellas que nos afectan. Y la búsqueda consistió en determinar los invariantes. En el orden de la sensibilidad, los invariantes claramente no tanto, pero se presentaron como el espacio y el tiempo. Entonces, recuerden la secuencia de preguntas, que eso es lo que resulta útil para cuando tengan ustedes que repasar. ¿Cuáles son las preguntas que habríase hecho Kant para llegar a su investigación? Entonces, la pregunta respecto de los invariantes de la sensibilidad, una vez que hemos detectado que espacio y tiempo son aquellos que participan necesariamente de las representaciones sensibles, la pregunta siguiente era, ¿es una representación? Y decimos que sí, porque esa es una cuestión fáctica, muy simple. Yo me represento puramente al espacio, o puedo representarme al tiempo como una sucesión de experiencias o de representaciones. La siguiente pregunta es ¿qué tipo de representación es? Y ahí paramos porque tuvimos que determinar qué es una representación y qué tipos de representaciones hay. Las representaciones, dijimos además, es el término o la noción que va a abarcar toda la crítica de la razón pura prácticamente. Esto es, de lo que vamos a hablar es de representación. Una vez que hemos establecido que efectivamente el espacio y el tiempo son representaciones, la siguiente pregunta es ¿qué tipo de representación? Siendo que hay dos y no 15, la cuestión era establecer qué tipo de representaciones eran. Y ahí en tanto el espacio es uno, como uno es el tiempo, esto es homogéneo, entonces es singular. Si es singular, es necesariamente una intuición. Y es pura porque no hay ninguna representación, tanto externa como interna, que me notifique de un modo expreso la existencia, sea del espacio, sea del tiempo, como algo que nos viene desde fuera como un dato. Por lo tanto, espacio y tiempo son representaciones intuitivas puras. Ahora, ¿qué función cumple en lo que hace al establecimiento en nosotros de esas afecciones que serán representaciones? Son
para el espacio, delante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo, para el tiempo, permanencia, sucesión y simultaneidad. De ahí sacamos una consecuencia básica para todo lo que vendrá, es que la sensibilidad es pasiva. Esto es, en lo que hace otorgar sentido, la sensibilidad es totalmente nula. Esto es, la sensibilidad sin el entendimiento, lo que daría en nosotros es una, y esta ya lo hemos dicho, una rapsodia de sensaciones. Esto es una serie de estados sensibles inconexos que obviamente carecen de toda objetividad. La objetividad, esto es, el ser algo objeto, es un resultado. En otros términos, nosotros no percibimos objetos, tenemos afecciones sensibles, cambios de estado de nuestra mente o de nuestro espíritu, como quieran llamarlo, y el término objeto indica un resultado. Esto es no quiero decir la palabra efecto, pero bueno, la consecuencia, digamos, de una acción espontánea, proveniente de nuestro entendimiento, que junto con las afecciones sensibles, dan lugar a esto que llamamos un objeto. Este sería el corolario relevante de la revolución copérnica. En la investigación que intenta determinar la naturaleza del conocimiento, lo que es relevante, fundante para el conocer, no es el objeto, sino el sujeto. Y ahí que, bueno, Kant no usa la palabra constituir, pero utiliza la palabra subsumir, que vendría a ser equivalente. Recordemos que un concepto, recordemos no. Bueno, lo vamos a ver después. ¿Cuál es la función del concepto? Pasa que doy muchas clases de Kant, se me confunden las clases en la cabeza. Bueno, entonces, una vez que hemos determinado la naturaleza de uno de los aspectos esenciales del conocimiento humano, que es la sensibilidad, recordando siempre que, a diferencia de Platón, la sensibilidad en Kant es una instancia autónoma, no dependiente del entendimiento, no reductible al entendimiento, y que en tanto es autónoma, le es inherente una disciplina específica. Esa disciplina específica se llama estética trascendental. El resultado de la estética trascendental o de esta disciplina es haber establecido que la naturaleza de nuestro conocimiento sensible desde la perspectiva de lo trascendental está constituida por dos intuiciones puras, que son el espacio y el tiempo, cuya función, como ya hemos dicho, es ubicar algo en el espacio y, entre comillas, ubicar algo en el tiempo. Bueno, es una parte corta, podemos decir, de la teoría general de los elementos, que abarca la estética trascendental y la lógica trascendental. Mucho más importante desde el punto de vista cuantitativo es claramente la lógica trascendental. Es en la lógica trascendental donde de un modo expreso van a responderse las dos preguntas que surgen de esa única, que es ¿qué significa conocer? Tengamos en cuenta cuáles son las preguntas. Y ese ¿qué significa conocer? Por un lado, intenta resolver el primer enigma que habíamos planteado nosotros, que es la cuestión de cómo es posible la físico-matemática de Newton. En otros términos, el enigma de esa ciencia reside en que, teniendo contenidos sensibles, fuese a la vez universal y necesario. Eso no es concebible por el empirismo, no es concebible por el racionalismo. Ese es como el enigma a dilucidar. Pero también, o sea, a la pregunta que puedo conocer, decíamos, tiene una primera arista, una primera vertiente, que es
cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, que en otros términos es cómo es posible la físico-matemática de Newton. Y por otra parte, la pregunta por la metafísica, si es posible la metafísica como ciencia. Bien, a la primera pregunta se responde con la analítica trascendental. Y a la segunda pregunta se responde con la dialéctica trascendental. Si nosotros nos fijamos la estructura de la lógica formal, esa que habrán estudiado en Introducción al Conocimiento Científico o en la secundaria, habrán visto o habremos visto que la lógica formal tradicional tiene tres objetos: términos, proposiciones y razonamientos. En tanto disciplina formal es la lógica una disciplina prescriptiva. O sea, lo formal es prescriptivo porque justamente se ocupa de la estructura de todo el conocimiento. Y sabemos que el conocimiento se expresa en términos, esto es palabras, proposiciones, esto es fusión de términos con un sentido determinado. Las proposiciones, recordarán ustedes, pueden ser verdaderas o falsas. Y si enlazo proposiciones, por supuesto según una norma, lo que tengo son razonamientos. Van a ver que la estructura de la lógica formal obedece o es una continuación, perdón, de la lógica trascendental, obedece o es una continuación de la lógica formal. ¿Por qué? Porque a los términos corresponde la analítica de los conceptos. A las proposiciones le corresponde la analítica de los principios. Y a los razonamientos le corresponde la dialéctica trascendental. La diferencia entre la lógica formal y la lógica trascendental es que la lógica formal carece de contenido, no tiene ningún contenido, ni puro ni empírico. En cambio, aquello que vamos a estudiar en la lógica trascendental, o sea, conceptos, proposiciones y razonamientos, sus nociones trascendentales son puras, pero tienen contenido. Vamos a ver en qué sentido tienen contenido. Pero hay que tener en cuenta que la estructura misma de la lógica formal obedece o es una continuación en otro plano de la lógica formal. ¿Por qué? Bueno, porque los objetos de la lógica formal son los entes que constituyen el conocimiento. Nuestro conocimiento, sabemos, se expresa explícitamente como juicios. Pero los juicios, ¿qué son? Sino un enlace de términos. Y cuando yo enlazo juicios con una prescriptiva determinada, por ejemplo el silogismo, lo que tengo son razonamientos. De los términos, la lógica formal dice pueden estar bien o mal utilizados, la sintaxis. Respecto de las proposiciones, que pueden ser verdaderas o falsas. Y respecto de los razonamientos, si son válidos o inválidos. Recuerden que los razonamientos no son falsos. Falsas o verdaderas son las proposiciones que constituyen un razonamiento. De ahí que, si yo no utilizo bien las reglas de inferencia en un razonamiento, de términos verdaderos puedo sacar una conclusión falsa. O la conclusión puede ser verdadera, pero el razonamiento inválido. ¿Por qué? Porque prescribe según la forma y no según el contenido. Bueno, ¿me siguen? ¿Están despiertos? ¿No hacen como el senador? No. Sí, sí. Estamos, bien. Bien, entonces nos aventuramos ahora a esta segunda disciplina mucho más extensa, mucho más compleja, que es la lógica trascendental. En un primer momento, como ya sabemos, nos abocaremos a una tarea de inventario, como bien lo llama Kant, que es una analítica. Esa primera analítica tiene un fin muy determinado, bien determinado, que es establecer cuáles son las nociones atómicas, esto que ya no podemos analizar, pero ya no en lo que hace a la sensibilidad, sino al entendimiento. Teniendo como suerte de emblema en la cabeza de todos que el entendimiento es la facultad de los conceptos.
Si la sensibilidad está asociada a las intuiciones, la lógica trascendental está orientada a determinar cuáles son esas nociones últimas, conceptuales, que constituyen el andamiaje, la arquitectura del conocimiento. ¿Por qué digo esto de la arquitectura o el andamiaje? Porque son lo que determinan el sentido de algo. ¿Qué es lo determinante para el sentido de algo? Este ente particular que se llaman conceptos. Y Kant define, aunque es un poco oscura para mí la definición, un concepto como una regla para construir algo. Por supuesto no se refiere a un manual de instrucciones para fabricar una banqueta, ¿no? Sino que es la regla, más que de construir, sería de constituir algo. Ahora, ¿cuál es? O mejor dicho, lo que es pertinente ahí es intentar descubrir cuál es esta característica de los conceptos de ser mediatos. ¿Por qué mediatos? Porque para Kant un concepto precisa de algo así como un estímulo sensible para ponerse en acto. Y ese ponerse en acto, esto es ponerse en acción, tiene también una función muy determinada que es, o se expresa a través de esta fea palabra que usa Kant, no usa Kant, los traductores, que es subsumir. ¿Qué es esta subsunción? La subsunción consiste en la acción del concepto que estriba en lo múltiple de la afección sensible o de la representación sensible, ser orientada a la unidad del concepto. ¿Qué quiero decir con esto? El continuo en el cual nosotros efectivamente vivimos, quiero decir, los entes espaciotemporales, dado el caso que nos rodean, se nos aparecen como permanentes en el tiempo. No están incesantemente variando. Ahora, esa permanencia en el tiempo, dado el caso de los entes espaciotemporales, no puede ser adjudicada a la sensibilidad, debe ser el entendimiento, que por alguna función que no es explícita en la experiencia ingenua, inmediata, esa continuidad debe ser dada por una acción. Y esa acción es una acción del entendimiento, y siendo del entendimiento debe ser una acción llevada a cabo por conceptos. Lo que hacen los conceptos entonces es asumir lo múltiple de la experiencia sensible y orientarla hacia la unidad, esto es, hacia el sentido, que emana, podemos decir, de cada uno de los conceptos. O sea, nosotros vivimos rodeados de cosas, pero en realidad las cosas son cosas porque hay un entendimiento que les da esa destinación de ser las cosas que nos rodean. Esto es, los conceptos son permanentemente puestos en juego, son eficaces porque son aquello que asiste toda acción humana. Si hay una puerta, no intentaré atravesarla, sé que hay un procedimiento que es girar el picaporte para abrirla. O sea que lo que hacen es volvernos familiar el mundo en el que vivimos. Cuando hay algo no familiar, la tarea de la experiencia, el juego del ensayo y el error, consiste en que eso se nos vuelva familiar en lo posible. Bien, una vez dicho esto, de cuál es la tarea, digamos, muy sintéticamente de cuál sería la tarea del concepto, sea puro o empírico, acá no hay diferencia, sino que estamos dentro de la definición de la representación llamada conceptos. Lo que hay que tener en cuenta para poder comprender esta segunda parte de la doctrina general de los elementos, creo que se llama, es esta función que tienen los conceptos. Así como habíamos determinado la función de las intuiciones puras de ubicar tanto en el espacio como en el tiempo, pero como una suerte de recepción pasiva de las afecciones sensibles, hay un aspecto que es estrictamente espontáneo, estrictamente activo, cuya tarea es otorgar sentido. Y lo hace, como decimos, volviendo u orientando lo múltiple
de la afección a la unidad del concepto, y así otorgar sentido. Bien. El motivo central del ocuparse de la lógica trascendental en los conceptos es que el asunto a dirimir, pensémoslo así, es cómo puede ser que un juicio sea universal y necesario teniendo un determinado contenido sensible. Ese es el tema. Podemos tomar aquella fórmula que habíamos dicho al principio de nuestro camino. Debe existir una instancia cognoscitiva tal que sea capaz de poder elevar lo particular a universal. Ya podemos reformularla como el entendimiento es aquella capacidad cognoscitiva capaz de elevar lo particular a universal. ¿Por qué? Porque elevar obviamente es un verbo. Esto es una acción. Y ya hemos sabido que la sensibilidad es pasiva. Siendo pasiva, de ninguna manera puede elevar nada. Este elevar a universal es una manera de nombrar este trabajo de subsunción de la función conceptual. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer, si me repito, sean indulgentes, ¿sí? La tarea que tenemos que hacer es la siguiente. Primera pregunta es, ¿dónde reside el conocimiento científico? ¿Dónde físicamente y bajo qué forma está asentado el conocimiento científico? Entonces, siempre en las clases normales aparecen en los laboratorios, no. En la mente de los científicos, no, el conocimiento científico está en los libros, o en los, bueno, ya hay varias formas para hablar. Y si nos preguntamos bajo qué forma, bajo la forma de juicios. ¿Por qué? Porque si una ley es un todo sistemático constituido, perdón, una ciencia, es un todo sistemático constituido por leyes, y siendo las leyes juicios, esto es sujeto y predicado, podemos decir que la residencia efectiva de una ciencia está en las leyes, esto es, en los juicios que la constituyen. Una vez dicho esto, se orienta la investigación kantiana hacia los juicios. Entonces, en principio, lo primero tenemos que pensar es que un juicio es un resultado. No es algo que estaba antes. Un juicio es el resultado de una acción. Si es una acción, debe provenir del entendimiento. Y siendo que el entendimiento es la facultad de los conceptos, podemos concluir sin mayor recelo, ¿sí? Sin mayor recelo o dudas, que un juicio es el resultado de la acción de un concepto. Entonces, la secuencia de preguntas sería, conocer es juzgar. Juzgar es una acción. Si es una acción, debe provenir de los conceptos, o del entendimiento, que es la facultad de los conceptos. Entonces, la orientación de la tarea en esta parte de la crítica de la razón pura, de la lógica trascendental, es establecer cuántos y cuáles son los conceptos que ofician de enlazantes, digamos, enlazantes que dan lugar a un juicio. Esto es, si un juicio está constituido por términos, y esos términos son enlazados por una acción necesariamente conceptual, la tarea será entonces descubrir primero cuántas y cuáles son las formas de juzgar. Y una vez que descubramos cuántas y cuáles son las formas de juzgar, el movimiento siguiente, son todos movimientos especulativos, claro está, será descubrir
cuáles son los conceptos que están a la base de todas y cada una de las formas de juzgar. ¿Lo repito? Sí, digan. Con voz Sí, estentórica. por favor. Por favor. Bien, vamos, vamos. Vamos que las grandes tareas están hechas para las personas de coraje. Y hay que tener coraje. Tenemos que tener el coraje suficiente para estar a la altura de semejante cosa a las 7 de la mañana, martes y viernes, religiosamente. Como decía Aristóteles Onassis, no conozco a nadie importante que se levante tarde. Bien. Tenemos claro que la revolución copernicana es una exigencia de los tiempos, podemos llamarles. O sea, hemos errado suficientemente en el tiempo acerca de la naturaleza del conocimiento humano, y hemos errado porque hemos orientado la búsqueda en lo que parece más evidente. Esto es, el secreto del conocimiento humano está en aquello que conocemos. Lo que hace Kant es este giro y dice, ¿por qué no intentamos por acá? Por acá nos fue mal ya sabemos que nos va mal. Quizás si giramos la atención de nuestro asunto no hacia la cosa conocida, sino atendemos a la cosa o al asunto o al aspecto cognoscente, quizás tengamos más éxito. A eso llamamos revolución copernicana. Sabemos que el primer paso de esa revolución copernicana es una analítica, que Kant llama inventario. Ese inventario tiene como finalidad establecer cuáles son las formas de conocer, y si conocemos cuáles son y las indagamos en un análisis justo y adecuado, no solamente podemos conocer su función, sino sus límites, que es lo más relevante en este caso. En la determinación del conocimiento humano, Kant concluye, como lo ha hecho toda la tradición, que contamos con dos formas, dos instancias cognitivas, la sensibilidad y el entendimiento. Con la novedad absoluta que la sensibilidad es puesta como una instancia autónoma, no derivada del entendimiento, y el entendimiento como no derivado de la sensibilidad, como querían ambos contendientes empiristas y racionalistas. Siendo entonces que la sensibilidad constituye una instancia autónoma de conocimiento, le es pertinente o le es inherente una disciplina específica que se llama estética trascendental. Recordemos que el término trascendental tiene que ver con una presunción necesaria de que si la cuestión es cómo podemos elevar a universal lo particular, es que aquello que lo haga no puede ser algo proveniente de la experiencia, porque la experiencia tiene una limitación insoslayable e irrebasable, que la experiencia se limita a aquello experimentado, y aquello experimentado nunca es equivalente a lo universal. Entonces, la presunción de que el elemento a descubrir, a determinar, deba ser puro, esto es trascendental, se basa en un hecho, en el hecho de la existencia de la físico-matemática de Newton. Es un hecho incontrastable. Entonces, la permanencia en los nombres y en el simplemente en los nombres de la crítica de la palabra puro trascendental tiene que ver con eso. Recordemos de paso que una de las acepciones del nombre crítica de la razón pura es tratado crítico, esto es que busca destacar o establecer cuáles son los elementos puros, esto es trascendentales, esto es a priori, del conocimiento humano, o sea, de la razón. Bien, en esa tarea entonces estábamos en la estética trascendental, que como decimos es pertinente esa disciplina porque la sensibilidad es autónoma y nuestra búsqueda debe ser de lo trascendental. Ahora, ¿cuál es el criterio para, voy a hacer una palabra estúpida, candidatear a algo hacia lo trascendental? Sería
que eso que estamos, o sea, el criterio de búsqueda sería que aparezca como permanente, ¿no? Y una vez que hacemos eso, en el examen que hacemos de nuestras experiencias, se descubre que permanente están como permanentes el tiempo y el espacio. Y después, si son representaciones de qué tipo, y después si son puras o antiguas. En la misma tarea se va a llevar a cabo en la lógica trascendental. Primero tenemos que saber, ¿sí?, cuál es el asunto a determinar. Sabemos que el asunto a determinar es el juicio, porque es en el juicio donde encontraremos las leyes, o los juicios son leyes. Entonces, quizás, como todo esto es en apariencia como tentativo, lo que debamos hacer es buscar cuál es el modo que tiene nuestro entendimiento de llevar a cabo esto, que es el juzgar. El juzgar no es algo que ya está, sino que es el resultado de una acción muy determinada. Y esa acción muy determinada consiste en enlazar. ¿Qué es lo enlazado? Representaciones. ¿Qué es lo enlazante? En tanto es una acción, deben ser conceptos. Por lo tanto, esta primera parte de la lógica trascendental consistirá en la búsqueda, primero, de descubrir cuáles son los elementos básicos, cuáles son las formas de juzgar básicas, si son determinadas o indeterminadas. Fíjense que no estamos buscando la cantidad de juicios, sino la forma. Entonces, una vez que hubiéramos establecido cuáles son las formas de juzgar, el paso siguiente necesariamente será descubrir cuáles son los elementos conceptuales que hacen o ofician la acción de enlazar. Recuerden siempre que lo enlazado son las representaciones, o en términos de la lógica formal, los términos serían equivalentes. La pregunta, entonces, para poder conocer cuáles son las formas de juzgar, debiéramos hacerla a una disciplina que sabe de esto, como digamos. Un médico le pregunta a un biólogo, digamos. Entonces, a la pregunta, ¿cuántas y cuáles son las formas de juzgar?, le seguiría otra, que ¿existe alguna disciplina idónea en esto de conocer cuáles son las formas de juzgar? Claramente, ustedes ya lo saben, es la lógica formal. Y Kant, con cierta ironía, dice: la lógica formal, desde hace más de 2000 años, no ha dado ningún paso atrás, tampoco ningún paso adelante, ¿no?, con cierta ironía. Entonces, la lógica formal le dice, por supuesto, que conozco cuáles son las formas de juzgar. Y las formas de juzgar son 4. Ni 8, ni 17, ni 20. 4. Según la cantidad, según la cualidad, según la relación y según la modalidad. Cada una de esas 4 divisiones se divide a su vez en 3 formas de juicio. Tenemos juicios categóricos, hipotéticos y disyuntivos, por ejemplo, ¿no? Cuando yo digo, esto es tal cosa, ese es un juicio categórico. Un juicio hipotético es: cada vez que llueve el piso se moja, ¿no? Cada vez que llueve el piso se moja y se me enrieda el pelo, qué sé yo. Ese es un juicio según la cantidad, ¿no? Cuando en el tiempo se da una simultaneidad. Según la cualidad son afirmativos, negativos e indefinidos. Según la relación, no, perdón, esos que dije como categorías hipotéticos definitivos son según la relación. Según la cantidad son, no me acuerdo. Y según la modalidad, son
son problemáticos, asertóricos y apodícticos. Pero no importa esto, porque mañana se lo olvida. Lo importante es que sepamos que efectivamente existe una cantidad limitada, rigurosamente limitada, de formas de juzgar. Esa forma de juzgar debiera abarcar sin fisuras todo conocimiento, o sea, todo juicio posible. Ya sabemos que conocer es juzgar. Entonces, esa tabla de juicios que aporta la lógica debe poder pasar por toda prueba posible, esto es, de que no haya ningún juicio que se escape a esa cuádruple organización. Sabemos que hay juicios que no se tratan acá. Las órdenes, ¿no? O aquellos juicios que imponen un estado de cosas. Fuera de aquí, eso no entra dentro de los juicios que buscamos, porque no tienen que ver con el conocimiento. Solo los juicios enunciativos tienen que ver con el conocimiento. O un juicio tal como os declaro marido y mujer. Eso que establece una realidad tampoco son nuestro asunto. Nuestro asunto son aquellos juicios que intentan abarcar cognitivamente un estado de cosas determinado. Podemos probar, si decimos, todos los hombres son mortales, según la cantidad, bueno, son universales. Si digo, algunos hombres son argentinos, bueno, eso es particular. Si digo, Maradona es argentino, eso es singular. O sea, universales, particulares y singulares. Según la cualidad, son afirmativos, negativos o indefinidos. Bueno, obviamente todos los hombres son mortales, es un juicio afirmativo. Y según la relación, se nos acaba el tiempo, según la relación tenemos categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Si yo digo todos los hombres son mortales, es claramente un juicio categórico. Y según la modalidad, no es problemático. Un problemático sería quizás, si pasara esto, pasaría tal cosa. Es asertórico. Los apodícticos quedan para, por ejemplo, las fórmulas lógicas o las verdades matemáticas, que son necesarias. Entonces, habiendo nosotros, de un modo bastante superficial podemos decir, probado la eficacia de esa cuádruple organización de nuestras formas de juzgar, podemos admitir que este aporte de la lógica formal a la lógica trascendental es un aporte firme, un aporte seguro. A partir entonces de esta tabla de las formas de juzgar, Kant lo que establecerá es una tabla de las categorías. Y entendemos por categorías los conceptos puros del entendimiento. Esto es, conceptos trascendentales, esto es, puros, y que obviamente corresponden a nuestra facultad de conocer, llamada entendimiento. Bueno, dejamos aquí por unos minutos, que se nos acaba el tiempo. Vayan pensando alguna pregunta. Muy bien. ¿Sí? Bueno, hasta luego.